Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bendiciones, espero que se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a lo que es nuestro primer podcast del Ministerio Dios es Amor. Mi nombre es María. El mío Guilleysi. El mío César. Y nosotros les traemos este programa con el fin de presentarles información acerca de temas sociales, aplicándola en el ámbito cristiano. Y ya para que esta intro no sea tan larga, vamos a pasar con nuestro hermano César, que tiene el tema de hoy. Dios le continúe bendiciendo muchísimo más. En este día el tema que tenemos es lo que no sabes del pecado. Le estaré definiendo lo que es el pecado. El pecado es irse en contra de la voluntad de Dios en este mundo. Y hay un verso bíblico que es el centro de este tema, que se encuentra en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si tú sabes hacer lo bueno y no lo has hecho, es pecado para ti. Arrepiéntete y busca de Cristo. Y pues nada, para comenzar ya lo que es el tema, vamos a tocar varios puntos y varias preguntas de ellos. Y la primera pregunta es, ¿acaso hay personas extensas de pecar? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que no, todo el mundo peca. Todo el mundo peca, lo que está contaminando al hombre, lo que lleva el hombre por dentro. Por eso el pecado nace desde el corazón y yo creo que todo el mundo peca. Nadie se consagra tanto como para no pecar, solamente Jesús. El único que pasó por aquí se pudo mantener limpio y puro para el Señor fue Jesús. Yo creo que más nadie puede. Yo tengo fe de que sí, de que puede existir alguien bien consagrado de que no peque, que se abstenga ahí a la tentación. Porque si Jesús fue 100% hombre, hay una persona que si se consagra bien con el Padre y se comunica con él, sí puede resistir. Jesús fue 100% hombre, pero la Biblia dice que Jesús desde chiquito fue ocupándose de la voluntad del Padre aquí en la tierra. Por eso fue que no pecó. Aún los levitas que fueron escogidos por Dios para no pecar, ellos fallaron como hombres que son. Yo digo que todo el mundo peca a diario. Aún pastores, aún profetas, aún evangelistas, que muchas personas que tienen su confianza en unos pastores evangelistas, ellos pecan también. Pero es lo que te digo, son personas que no se han consagrado el 100% con el Padre, pero yo te estoy hablando de una persona que se ofrezca al Padre el 100% y han existido personas que sí. Entonces, vamos a poner la fe, por lo menos yo la tengo, de que una persona que se consagre bien con el Padre sí puede resistir por lo menos 2 o 3 veces en su vida. Mira, hay una parte en eso que tú dices que muchas personas lo han distorsionado, que es la palabra santidad. Estaba leyendo en un libro que la palabra santidad no es tú decirle no a la persona o tú decirle no al pecado en específico, sino tú guardarte para el propósito que Dios ha establecido para este tiempo, para ti. O sea, tú guardarte para ese propósito, después se te va a hacer fácil no pecar, no hacer lo que no le gusta a Dios, porque tú estás con tu mente clara y con tu vista clara hacia lo que tú quieres. Por eso Jesús no falló, porque Jesús vino con el propósito desde niño a morir por nosotros, y Él tenía esa meta, por eso no pecó. Pero nosotros pecamos a diario, porque a veces la vista de nosotros no está donde Dios quiere que la tengamos, sino fuera de lo que Dios quiere. Eso es lo que sucede. Y pues nada, el segundo punto es, ¿acaso ustedes creen que el arrepentimiento se planea? El arrepentimiento debe ser genuino. Tú no puedes arrepentirte. Amén. No te arrepientes de corazón. O sea que si tú estás diciendo, no, yo me voy a arrepentir de ese pecado que voy a cometer hoy mismo, tú no te arrepentís. Y si te fuiste sin Cristo así, está feo si no te arrepentiste. Si no te arrepentiste, está feo. Definitivamente. Porque mira lo del arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando tú cometes algo que no quieres. Pero si tú quieres cometer ese algo y lo cometes, tú no te arrepientes. Sino que tú juegas con la libertad que Dios te ha dado. Exacto. Es que pienso yo que una persona que planea, o sea, pecar, también está planeando lo que es el arrepentimiento. O sea, de nada vale, pienso yo. Y el Señor Jesucristo no va a aceptar este arrepentimiento, entre comillas, porque Él sabe que fue planeado. Que tiene que ser de 100% de corazón, y si no es de corazón, lamentablemente no lo va a recibir, porque el Padre conoce absolutamente todo de nosotros. Aún los cabellos de nuestras cabezas están contados, imagínate. Exactamente, y yo creo, a mi entender, yo prefiero una persona impía que un cristiano sin arrepentimiento dentro de la iglesia. Porque una persona impía sabe que está mal y busca el arrepentimiento. Pero una persona cristiana dentro del evangelio, él sabe que lo está haciendo mal, pero no se arrepiente porque conoce lo que está haciendo. Lleno de ignorancia. Un impío no conoce lo que está haciendo. Por eso es el tema, lo que no se va sobre el pecado. Muchas personas que tienen muchos tabúes del pecado, lo que no se va sobre el pecado es para eso, para darle a conocer a la persona lo que es verdaderamente el pecado. Amén. Y el siguiente punto es, ¿cuáles son las consecuencias que trae el pecado? Mira, yo te voy a mencionar el versículo que
en exactitud, no sé dónde queda, déjame ver, Romanos, si no me equivoco, Romanos 23, no sé qué capítulo, pero menciona que la paga del pecado es muerte. Y es exactamente eso. La paga del pecado es muerte. Y no quiero que se vayan a confundir pensando de que van a pecar y mismo van a caer. No. Lo feo de eso es que esa muerte viene lenta. Viene lenta porque ahí eso acarrea depresión, eso acarrea lascivia, eso acarrea... Exacto, son tantas cosas de las cuales acarrea que tu muerte va a ser lenta. Eso es lo que sucede. Por eso queremos nosotros, los que estamos dentro del evangelio, y nos preocupamos tanto por predicar, es para eso, para que la persona no caigan en esa muerte lenta, que primero comienza espiritual y luego carnal, y ahí acaba todo. Amén. Yo quiero decir algo que está en Corintios 10:23, que es: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, nosotros podemos hacer todas las cosas del mundo, pero tenemos que poner a pensar si realmente eso no edifica o va a tener una consecuencia mala para nuestra vida. Pero ¿qué consecuencia buena? Hay consecuencias buenas que al momento de nosotros hacer buenas cosas, da buenas consecuencias, pero si hacemos cosas malas, trae malas consecuencias. Mira, por el pecado que cometió Adán, al mundo entraron 3 cosas, que fue la muerte, la enfermedad y la miseria. Esa fue la consecuencia del pecado que cometió Adán. Entró la muerte, la enfermedad, la miseria. Todo es lícito. Por eso que una persona que, por ejemplo, traigo un ejemplo que se ve mucho a diario. En el noviazgo cometemos un pecado que se llama fornicación. Que muchas personas en el mundo, fuera del cristianismo, ven una persona cristiana con novio y creen que también los cristianos tienen esa fornicación. Cosa que no es así. Los cristianos tratamos de guardarnos para Dios en ese caso. Pero tú fornicas y eso te puede tener una consecuencia grave. Puede venir cambio de actitud, puede venir embarazo no deseado. Que eso es una consecuencia que puede ser que no sea Dios. Puede ser no, que es así, que no sea Dios que quiera eso para ese tiempo. Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Si nos apresuramos a hacer la cosa, trae la consecuencia. Y es como tú dices, que también quiero aportar que el templo de Dios es nuestro cuerpo. Si nosotros lo manchamos con lo que es la fornicación, de nada va a valer que uno siga buscando la presencia de Dios, porque no nos va a llenar 100%, porque estamos sucios. Y nadie sucio va a entrar a lo que es la presencia de Dios. Exactamente. Amén. Eso trae consecuencias. Trae consecuencias el apartarse de Dios. El pecado trae como consecuencia el apartarte tú totalmente de Dios. Adán no se apartó de Dios sino hasta que pecó, que hasta se escondió de Dios. Cuando uno peca, uno no tiene confianza con Dios. Pero cuando uno se mantiene limpio, cuando uno se mantiene apartado para el propósito de Dios, uno está bien con Dios y tiene confianza con Dios. Amén, amén. El otro punto es, ¿qué les recomiendan ustedes a las personas inconversas en base a este tema? Mira, yo le tengo una recomendación a ellos. Y es que se informen acerca de esto, porque de ahí es que viene la consecuencia de la muerte lenta, por no conocer lo que atrae el pecado. Que muerte, como ya yo mencioné, son demonios, espíritus, cosas que no van bien para la vida espiritual y para el cuerpo humano. Entonces, yo recomiendo que en vez de cuando una persona está predicando la palabra del Señor, en vez de ignorarla, muchas veces como lo hacen, que se sienten a escuchar para que luego, cuando ustedes estén en el momento de tribulación, no digan, ay, porque esa es la situación, ese es el problema. Cuando dicen, ay, fulanito me lo dijo, Perencejo me lo dijo. Tienen que escuchar la palabra del Señor, lea la Biblia. Yo digo que el mundo está como está porque no lee la Biblia. Porque la Biblia tiene una respuesta para absolutamente todo. Todo, en absoluto, todo. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, que se informen y escuchen la palabra del Señor. Amén. Yo puedo decir algo que dijo Guillesi, que lea la Biblia. Más que leerla, explíquese la Biblia. Amén. Porque también hay otra parte, usted puede escuchar a un hombre, y si ese hombre va a contar la Biblia, usted está igual que ese hombre, está en lo mismo, en la misma falta está. Están unos tales rabacucos que tienen algo distorsionado de la Biblia, que verdaderamente no es apto para tú llevar eso, porque cuando ven a ver, ni ellos mismos están llevando eso. Ni ellos mismos, no, verdaderamente ni ellos predican algo que cuando ven a ver ellos no están llevando. Ustedes me dan a entender. Ahora, si tú te vas directamente a la fuente, que es la Biblia, eso no te va a mentir a ti. Eso te va a decir la cosa clara. Mira, esto es así, así, así. Y más que leerla, aplíquese la Biblia y verá que será mejor persona y se va a apartar de eso. Amén, amén.
Oye, pero va a soltarnos un poco, porque de seguro las personas que están escuchando esto se sienten tensas porque piensan que nos están atacando. No. Es que el punto no es ese. Uno lo que trata es de informarle, porque el Señor Jesucristo nos manda a nosotros a lo que es darle un mensaje de parte de Él. Pero ustedes no se deben de ofender. El punto no es eso. El punto no es ofenderlo ni nada. El punto es que nosotros queremos verlo mejores a ustedes. Amén. Informarlo para verlo mejores a ustedes. Porque la Biblia trata muchas veces que el pecado es el castigo del hombre. No ninguna otra cosa, sino el pecado es el castigo del hombre. El pecado es que lleva al hombre hacia el fracaso. Exactamente. El pecado que lleva al hombre hacia lo que no quiere llevar, que es el infierno. Muchas personas dicen, no, yo voy para el cielo. Mi hermano, si usted está en pecado y no se arrepiente, para el cielo usted no va. Exactamente. Sino para el calor, para el infierno, para allá abajo. Debemos de arrepentirnos siempre, constante. Y que cuando uno menciona esas cosas, entonces no ven a nosotros como personas que nos creemos mejor que las otras. Cuando uno menciona que no todos somos hijos de Dios, o que no todos vamos al cielo. Ese es el punto. Pero es que no sé si me están entendiendo. Tenemos que predicar, pero también tenemos que vivir lo que predicamos. Porque tú mencionabas los Rabacucu, pero si tú te fijas, recientemente ellos predicaban del amor, los diferentes tipos de amor, el amorero y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que ellos predican el amor, pero en ninguno de sus mensajes se siente el amor. No sé si tú me estás entendiendo. Exactamente. Dicen algo que no transmiten. Exacto. Y eso lo asume la persona, que ese es el problema. Mira, cuando una persona se para y habla del amor y no lo transmite, eso lo asume la persona. Y es peor todavía. Es peor todavía. Si usted está transmitiendo odio, habla de odio, que es mejor, que la persona no va a absorber eso. Ahora, si tú estás hablando de amor y lo que está transmitiendo el odio, la persona lo absorbe en eso. Y eso es un grave detalle, grave problema. Y no tanto eso, que hay personas que piensan que nosotros lo estamos juzgando. Y no es así. Nosotros solamente cumplimos lo que es la palabra de Dios y lo que nos manda Dios. Pero las personas muchas veces del mundo, incluso también cristianos que he conocido yo personalmente, creen que porque uno lo está corrigiendo, uno lo odia. Y al contrario, si nosotros te corregimos es porque te amamos, porque así es Dios con nosotros. Dios te corrige, pero es porque Él te ama y Él no quiere verte mal camino. Amén. La misma Biblia dice, Dios a quien ama corrige. A quien ama corrige. O sea, el juzgar no es corregir. Me explico. Tú venir y juzgar es tú tacharle la falta a esa persona y no levantar a esa persona y no decirle nada para que se levante esa persona. Ahora, aquí nosotros vinimos diciéndote, ok, cometemos todos errores. Todos venimos de ese mundo de pecado. No estamos ninguno exento de pecar y de venir de ese mundo. Amén. Ahora, yo lo que te estoy diciendo a ti, que ese no es tu destino, el estar en pecado, sino que Cristo Jesús entró en tu corazón para limpiarte de todo pecado. Y te quiero decir algo que está en la Biblia, que es, si nosotros confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel para limpiarnos de toda maldad. Amén. Porque ahí está el error, César. Ahí está el error. En pecar, en caer, pero no tener las agallas para levantarnos. Porque muchas veces caemos, pero decimos, no, el Padre no me quiere así. Ajá. ¿Y dónde me quedo? Envuelta en el pecado. Que esa es la caída. Exacto. Caída no es caída si tú te levantas, sino si tú te quedas en el suelo. Que muchas personas dentro del Evangelio pecan y se apartan, cosa que el Padre no quiere. Porque la misma Biblia dice que Dios hace que la persona tenga ese error, ese pecado, para Él tener misericordia de ellos. Exacto. Para que Dios tenga misericordia de eso, para que Dios acerque su gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que si tú te encuentras en este momento en pecado, en alguna falta, nos encontramos a veces todos. Ahí está la gracia que siempre va a estar en la mesa para tú adquirirla, la gracia. ¿Tú me entiendes? Cuando nosotros adquirimos la gracia, es que nosotros decimos, Padre, mírame, yo pequé, pero por tu gracia tú me vas a perdonar. No porque yo lo merezca, sino porque tú quieres que yo reciba ese perdón. Que eso discutíamos anteriormente, no sé si recuerdan que discutíamos que si nosotros no caíamos, entonces ¿para qué necesitaríamos a Dios? De Dios, exactamente. No sé, entonces, si no caemos, si no pecamos, el Padre nunca lo vamos a necesitar porque nosotros necesitamos del Padre para vivir. Nosotros necesitamos al Padre, necesitamos el perdón del Padre, necesitamos que Él nos abrace. Entonces, si no pecamos, si no caemos, no vamos a necesitar nada de eso. Amén, gloria a Dios. Pero el mismo Pablo Dios le dijo, bástate mi gracia porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pablo tenía un aguijón que él le daba a Dios para que se lo quitara, pero el Señor le dijo, en tu debilidad mi poder se perfecciona en ti. O sea que si esa debilidad que tú tienes, no es para alejarte de mí, sino para hacerte dependiente de mí. ¿Tú me entiendes? O sea que esa debilidad que tenemos todos, no es para alejarnos de Dios. Dios no quiere que nos alejemos de Él, sino que dependamos de Él en esa debilidad.
Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos con el tema. Y vamos a detallar varios puntos que queremos que sepan las personas que nos escuchan. El primer punto es, no hay hombre justo sin Cristo Jesús. ¿Qué ustedes dicen de eso? No, que es verdad. Literalmente es la verdad. No hay hombre justo fuera de Jesús. Y es que mira lo que pasa. Cuando entramos al camino, nosotros conocemos lo que en sí es saludable para nosotros. Y entonces ahí conocemos la justicia. No la justicia del Padre, porque nunca vamos a ser 100% justos. Eso no es verdad. Nunca vamos a ser tan justos como el Padre. Amén. Pero nosotros ahí sabemos lo que sí y lo que no. Y por eso, cuando estamos dentro del Evangelio, sí conocemos lo que es la verdadera justicia. Amén. Y aportando algo de lo que dijo nuestra hermana Jaycee, que no sé si recuerdan, fue nuestro hermano César que predicó esto el domingo en la iglesia, que nosotros podemos existir, pero cuando uno entra a lo que es la gracia y la presencia de Dios, nosotros vivimos. Entonces, eso también se aplica ahí. Sin el Señor Jesucristo, nosotros no somos justos, ni vivimos, ni solamente existimos. Amén. Ocupamos un lugar. Pero el Una Señor materia, nos aparta de este lugar y nos coloca en lo que es su presencia, que ese es el mejor lugar que hay en el mundo. Amén. Es que la justicia verdadera viene de Jesús, viene de Amén. Dios. Amén. La justicia verdadera viene de Dios. Y mira, en Eclesiastés habla de eso mismo. En Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Pero viene en el Nuevo Testamento, después de Jesús, viene en Romanos 3:24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay justicia verdadera. No hay justicia verdadera fuera de Cristo Jesús. El único justo que juzga con justicia verdadera se llama Jesús. Amén. Que Dios puso todo en Jesús. Justicia, paz, gozo, amor, mansedumbre. Todo fue puesto en Cristo Jesús. Nuestro Padre es todo. Verdaderamente. Y voy con el otro punto para que ustedes me digan sobre eso. El pecado está dentro de nosotros, no fuera. Háblenme sobre eso. ¿O quieren que le diga un versículo bíblico para que me lo detalle? Sí, está bien, dilo. En Mateo 15:11 habla, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y en Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Amén, amén. Pienso yo que eso se refleja básicamente a lo que tú puedes contaminar a una persona por lo que tú le digas. Pero esto también vamos a suponer que una persona tenga un problema y hayan dos personas, una cristiana y una del mundo. La persona del mundo te va a contaminar tu vida y la cristiana te va a ayudar y te va a sacar de lo que es el problema, porque dos personas del mundo no se van a poder sacar de un problema, porque sin Dios ustedes nunca van a salir. Entonces pienso yo que eso es a lo que se refleja esos versículos, que no es con lo que tú demuestres, sino con lo que tú dices con tu boca, porque nuestra boca sirve tanto para bendecir como para maldecir. Amén. 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 Ahora viene payola para nuestro hermano Francesco. Viene payola para él, porque él predicaba una vez que cuando estamos en aflicción, entonces esa aflicción, ese río, saca dentro de nosotros todo. Imagínense, una casa y está cerca de un peñasco, de un río. Entonces cuando viene la tormenta, se inunda y ese río saca de la casa todo lo que había dentro de esa casa. Eso es lo que sucede. Cuando llega la aflicción, saca de nosotros todo lo que había dentro de nosotros. Y si dentro de ti había contaminación, había pecado, había odio, rencor, todo eso va a salir. No dice que va a entrar, en ningún momento dice que va a entrar, ¿verdad? No, dice que va a salir. Entonces eso tenemos que cuidar. También yo digo que, o sea, es como lo dice la palabra, puede entrar por los ojos. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, a veces hasta lo que ingerimos con nuestra boca. Exactamente. Amén. Que yo creo que eso es lo que estaba hablando en Romanos, Pablo. Porque los judíos tenían como costumbre no comer nada impuro, que para ellos eso era pecado. Pero Pablo está diciendo, miren, ustedes pueden comer lo que sea, pero lo que lo va a contaminar a ustedes no es lo que ustedes se coman, sino cómo lo coman, con la actitud que se lo coman, con el corazón que ustedes se lo coman. Porque para mí no puede ser pecado algo lo que para otro lo es, sino con la actitud que yo lo haga. Porque hay muchas personas que no pecan con lo que hacen, sino con la intención de que lo hacen. Amén. Por eso es que el pecado está dentro de nosotros, no fuera. Nada que esté fuera nos va a contaminar a nosotros si nosotros no tenemos algo dentro en base a eso. Porque si, por ejemplo, la canción de Rose, de Natán, el video, para muchas personas puede ser pecado, muy carnú, muy qué sé yo qué, muy esto, muy lo otro. Pero si una persona se levanta en carne, va a ver carne por todos lados. Aunque una mujer se vista con una funda negra, va a ver carne por todos lados. Pero si una persona se levanta con la mente en Dios, oye, puede ver, yo digo que puede ver el mismo José se guardó tanto para Dios que la mujer de Potifar vino y se encueró y se le hizo mil cosas. Pero José huyó de eso.
Porque el Amén. pecado Rita, estaba, Candela. Dios mío, el qué seco. pecado no estaba en él. ¿Tú me entiendes? El pecado estaba fuera de él, pero no estaba en él. O sea que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Si usted tiene algo de pecado dentro, en el momento que una situación llega a su vida, va a manifestar el pecado. Amén. Y seguimos con otro punto, que es el pecado de otro no es el pecado tuyo. Amén. No es el pecado tuyo. Y voy a, en Gálatas 5:19 al 21, dice que yo no se lo voy a leer porque es muy largo. Habla sobre las obras de la carne, que es herejía, fornicación, adulterio, ira, herejía, orgías, fornicación, adulterio. Esos son el pecado. Esos son el pecado del hombre, la obra de la carne. Pero me quiero detallar que muchas personas iran pero no fornican. O sea que el pecado que yo tengo no es el mismo pecado que otras personas tengan. Las debilidades que yo tengo no es la misma debilidad que la otra persona tengan. O sea, no es... Todos tenemos pecado, pero no es el mismo. Pero Amén. hay mucha edificación en base a eso. Porque si yo tengo pecado de una... Por ejemplo, yo herejo. La palabra herejía es irme contrario a la Biblia, algo contrario a la Biblia. Yo herejo. Si otra persona está pasando por esa misma cosa y yo salí de eso, yo puedo edificar a otra persona. Amén. Porque ese Amén. pecado va acorde con el mío. Y no tanto eso, que hay personas que ven como que tú estás haciendo el mismo pecado que ellos hicieron y ni siquiera te orientan, te dejan que tú te quedes ahí. Pues pienso yo que nosotros como cristianos vemos a esa persona pasando el mismo proceso que nosotros. Le decimos, mira, el Señor Jesucristo está ahí para ti, busca de Él. Ahora que tú estás ahí en esas pruebas, acércate más a Él, no te quedes ahí. Si caes, no importa, levántate, porque peor es que tú te quedes ahí, en este pecado, en este hoyo, que en vez de tú buscar al Señor Jesucristo para que se siga manifestando en tu vida. Amén. Ahora me voy en otro ámbito. También sucede que yo hago tal cosa y ya yo creo que María es capaz de hacer lo mismo que yo hice. Y la señalo de la misma manera. Porque supuestamente yo viví eso, porque supuestamente yo hice lo mismo. No podemos caer en eso, porque ya ahí estamos señalando, hermano, estamos juzgando. Y nosotros no fuimos llamados a juzgar. En ningún momento lo dice la Biblia así. Es que también hay una parte que yo quiero detallar, que es que las personas juzgan por su concupiscencia. Las personas juzgan por la manera de ellos actuar. O sea, que ellos actúan de una manera y creen que la otra persona va a actuar de la otra manera. No sé quién me entienda. Por ejemplo, yo vengo y peco con algo. Yo creo que porque yo peco con esa cosa, la otra persona también tiene que pecar con esa cosa. Y no es así. Por ejemplo, en el mundo pecan en el noviazgo. Se meten en fornicación. El mundo cree que la persona cristiana tiene novio y tienen que caer en ese mismo pecado. Las personas juzgan por su condición. Amén. Y no debe ser así. El pecado que tú tienes no es el pecado que la otra persona tenga. Al mambo. Seguimos con el otro punto, que es: por un hombre entró el pecado y la muerte, y por otro el perdón de ellos y la vida eterna. Amén. Amén. Y me quiero enfocar en dos versículos bíblicos, que es Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en 1 Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y si no Amén. saben a qué hombre se refieren, Al entró Señor por Jesucristo. Adán y salió por el Señor Jesucristo, que para eso muchas personas desconocen. No, Jesucristo murió en una cruz. Él vino aquí por un propósito, que fue el darnos perdón a nosotros, para que ese pecado que entró por Adán saliera entonces por él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hay una parte de la Biblia que me marca mucho, que es la de los sacerdotes. Jesús vino como un sacerdote al perdón de los pecados. Pero no perdón de los pecados para que nosotros hiciéramos memoria de eso, sino perdón de los pecados para que nosotros tengamos esa mentalidad y nos desarraigamos de ese pecado. Por Jesús entró el perdón, pero por Adán entró la culpabilidad. La culpabilidad, por ejemplo, hay muchas personas que creen que Jesús no puede perdonarlo de dichos pecados que cometen. Que Jesús no puede perdonarlo. Y por Adán entró el pecado, pero por Jesús sale el perdón de ellos. El perdón de ellos de los pecados sale por Jesús. Jesús vino y con su sangre nos limpió a nosotros. La misma Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Jesús nos redimió con su sangre. Jesús nos perdonó con su sangre.
Jesús murió por el perdón de nuestros pecados, pero no solo murió por el perdón de nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día para darnos vida nuevamente y vida eterna. Porque si Jesús queda muerto así, muchas personas dicen, no, que Jesús murió, pero él resucitó, que está sentado a la diestra del Padre. Amén, que eso es muchas cosas, muchas veces lo omiten. Los ateos omiten eso, muchas personas que no creen en Dios omiten eso. Dicen que Dios murió. Ok, Dios murió siendo hombre, pero resucitó en un cuerpo glorificado para irse al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Amén, amén. Pero recuérdame entonces, César, que hay personas que piensan que los pecados no tienen perdón. Y hay un versículo que está en Isaías 43, 25, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Amén. Y en el mismo Isaías habla de que nuestro pecado puede ser rojo como el carmesí, pero Dios viene y nos limpia y nos vuelve como blanca nieve. O sea, el pecado de nosotros ya tiene perdón, que es en Cristo Jesús. El mismo Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Si no es Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús son libres todos nuestros pecados. Todos nuestros errores son libres en Cristo Jesús y son perdonados. Y ahora que estamos hablando del perdón y eso, expliquemos la dichosa frase, yo perdono pero no olvido. Si el Padre nos perdona a nosotros, aun siendo nosotros seres imperfectos, que pecamos, señores, pecamos, porque sí, y son pecados feos, y el Padre nos perdona, que es el Padre. ¿Por qué si el vecino, usted un día lo pisó, usted agarra y sube un estado diciendo, yo perdono pero nunca olvido? Usted no tiene que estar recordando eso de ninguna manera, porque eso se llama rencor, y el rencor no es un fruto del espíritu. Amén, amén. Lo que pasa es que hay personas que no saben o no entienden que el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros lo imperdonable. Pero nosotros no perdonamos a otros. Y así pedimos misericordia de que el Señor Jesucristo nos perdone. Pero y nosotros, que ni siquiera somos Jesucristo, no podemos perdonar a nuestro hermano. Y también, mira, en cuestión a eso que dijo Guillesi, que yo perdono pero no olvido. O sea, las personas recuerdan, pero recuerdan con envidia y recordando que tienen que envergarse en base a eso. El tú perdonar a alguien, yo digo, el tú perdonar a alguien es recordar, pero sin recordar sin dolor. Sin el dolor de que esa persona te haya hecho eso. Recordar sin dolor es perdonar. Porque Dios hace memoria de cada una de nuestras cosas. Dios hace memoria de cada una de nuestras cosas. Pero Él nos perdonó ya. A Dios le duele que los hijos cometan faltas delante de Él. Pero Dios decide perdonarnos siempre. Siempre Dios decide perdonar. Así que si tú cometes ese pecado de no perdonar, es mejor que perdone. Olvide eso. Cuando tú lo recuerdes, que no venga aflicción a tu vida y que por eso que el hermano te hizo, que un compañero te hizo. Olvida eso, que eso. Dios te perdonó a ti por cosas aún peores. Exactamente. La misma Biblia dice, da por gracia lo que por gracia tú recibes. Si tú recibes perdón de Dios, tú tienes que dar por gracia a eso mismo. Y no tacharle la bendición y ¿cómo se dice la palabra? Tacharle la bendición, cortarle la bendición a otra persona. Si Dios te bendijo a ti con el perdón, no le moches tú la bendición a otra persona y perdona tú también. Y la parábola a la cual Jesús se refería, o sea, de un rey que perdonó a un siervo, si no me equivoco, pero entonces le perdonó su deuda, pero entonces el siervo se encontró con su consiervo que le debía, pero el siervo no perdonó a su consiervo. Entonces el siervo fue llamado para entrarlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque el rey le preguntaba, si yo te perdoné a ti la deuda, ¿por qué tú no perdonaste la deuda de tu consiervo? Entonces eso queremos evitar. La palabra y la Biblia en sí habla del pecado de muchas maneras. Y el perdón es, aunque no lo crean, el no perdonar es un pecado. Porque es que literalmente tu corazón se va a llenar de dolor, de amargura, de rencor. Y esas son cosas, raíz de amargura, que dañan tu vida espiritual en cualquier sentido de la palabra. Amén. Quiero darle una nota edificante, ya para ir concluyendo con el podcast. Quiero darle una nota edificante. El pecado se traduce en hebreo, errar al blanco. Se traduce el pecado como errar al blanco en hebreo. Y en la misma Biblia dice Pablo, prosigo a la meta, que es el blanco en Cristo Jesús. Cuando nosotros no seguimos el blanco, que es Cristo Jesús, estamos pecando. Ahora, si nosotros vamos conforme al blanco, si nosotros tenemos nuestra mirada al blanco, seguimos el blanco, no estamos pecando.
O sea que si nosotros no vamos contrario a Cristo Jesús, si estamos mirando otra cosa que no sea Cristo Jesús, debemos de seguir el blanco y no errar el blanco y no pecar. Y bueno, chicos, para terminar con lo que es esto, vamos a comenzar con 2 preguntas de Instagram que nos hicieron. Y la primera es, ¿cómo vencer el pecado y de qué forma sale el pecado? Bueno, ¿cómo vencer el pecado y de qué forma sale el pecado? Cabe destacar que nosotros dijimos que el pecado sale en Cristo Jesús. Amén. Nosotros dijimos ya que el pecado sale en Cristo Jesús y no hay forma de salir del pecado sin Cristo Jesús. Tu pecado sale en Cristo Jesús solamente si así tú te lo dispones. Porque muchas personas, que yo digo que no están en Cristo Jesús, que van a la iglesia pero su pecado no ha salido de ellos. Por eso que no están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús, tener una relación con Cristo Jesús. ¿Y cómo vencer al pecado? La misma Biblia dice, en un versículo que la hermana Guillermo nos estaba compartiendo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y también hay 3 puntos que tacha la Biblia de cómo tú fortalecer el espíritu. Y cuando tú fortaleces el espíritu, tu carne se muere. O sea que el pecado muere. Que es el ayuno, la oración y la palabra de Dios. Amén. Cuando tú ayunas, el Espíritu Santo tuyo que muere en ti se fortalece. Tu carne se muere y el Espíritu se fortalece. Cuando tú oras, tú estás con dirección de Dios. O sea que tú no vas a hacer algo contrario a lo que Dios dijo. Y cuando tú lees la Biblia y te la aplicas, tú haces la voluntad de Dios en tu cuerpo. Tú haces la voluntad que Dios quiere para ti en este tiempo. Amén, amén, amén. Y la última pregunta es, ¿cómo puedo darme cuenta de que algo es pecado? Ya uno lo mencionó, o sea, sería repetir lo mismo. Se supone que o sea, mencionamos que tenemos que leer la palabra, escudriñar la palabra. Y la palabra, como ya mencionamos, la Biblia tiene una respuesta para absolutamente todo. Podemos saber que algo es pecado informándonos con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, fue como la guía que el Padre nos dejó. Amén. Literalmente. De ahí entonces nosotros nos vamos a... ¿Cómo sería la palabra? Instruir. Exacto, a instruir, a dirigir por el camino. Si nosotros no sabemos algo y necesitamos información acerca de ese algo, o venimos a los pies del Padre en oración, Padre, explícame de esto y esto y aquello, porque el Padre habla. El Padre, así como escucha, así mismo habla. Así mismo Amén. habla. Entonces también tenemos la palabra, que si nosotros abrimos la palabra y comenzamos a darle hoja y hoja y hoja, no me digas tú a mí que tú no vas a encontrar nada. Entonces, el punto es ese. No. La palabra y el Padre. Amén, amén, gloria a Dios, eso es amén, eso es amén. Y también no es que tú te vas a dejar llevar por pensamiento de hombres carnales, por así decirlo. No es que tú te vas a llevar, no, que eso es pecado, ajá, eso es pecado para ti, que lo haces, pero para mí no. Eso es pecado para ti, que tú haces eso, pero para mí no. No es llevarse de ningún hombre, sino tú ir a la fuente, que es la Biblia, como dijo Guillesi. Tú ir a la fuente, porque, vuelvo y te repito, la gente juzga por su concupiscencia. Para una persona, tener pareja, tener novia puede ser un pecado, pero para muchas personas no es así. Porque una persona no puede estar ni 5 minutos sola con su pareja, que de una vez se mete en el pecado. Pero muchas personas no. Muchas personas se guardan para Dios. O sea, que no es llevarte a ningún hombre. El pecado no es llevarte a ningún hombre, sino tú ir a la fuente. Y si la fuente te dice que tal cosa es pecado, tal cosa es pecado. Que sí, tú mencionabas algo, César, que lo que para ti es pecado, tal vez para mí no lo sea. Hay veces que el Padre te quita cosas a ti y muchas personas por eso caen en un error. Porque eso que el Padre te prohibió, te quieren venirse a prohibir al hermano. Amén, gloria a Dios. Hacen una doctrina con algo que Dios les reveló. Ese es el detalle. Si Dios te dice algo, si Dios te habla a ti en el silencio de la noche, mira, fulanito, esto es pecado para ti. Tú no puedes hacer una doctrina con eso y decirle a la iglesia, no, tal cosa es pecado. Porque muchas personas, las redes sociales para muchas personas, puede ser un pecado. Que esos son los tales rabacucos que dicen, no, que las redes sociales eran pecado para ellos antes de la pandemia, pero ahora en pandemia tienen que predicar por ahí. Arrecia. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que la persona? Por ejemplo, el celular puede ser un pecado para muchas personas, porque se meten en sitios que no tienen que meterse. Amén. Y quieren hacer una doctrina y decirle a la iglesia, no, eso es pecado. Es que eso es pecado para ti, porque tú buscas cosas que no tienes que buscar en tu celular, en redes sociales, pero para mí no es un pecado. Si la Biblia a mí no me dice, ok, la Biblia no te va a resaltar a ti y que, no, que si yo qué, porque el pecado está en el corazón del hombre. Si tu corazón está apartado de Dios, claro que tú vas
a caer en pecado en todo. Ahora bien, acércate a Dios, acerca tu corazón a Dios y verás cómo tú ves las cosas diferentes. Exacto, porque es que si el padre ve que al María usar ese pantalón, María se está apartando, nunca se lo va a dejar. Exactamente. El padre va a llamarte la atención y te va a decir, mira, tal y tal y tal cosa. Ya tú sabes que eso es para ti. Que eso es algo que yo digo. Si, un ejemplo, una mujer, de estas mujeres que, tú sabes, su ropa barre piso. Si ellas me vienen a mí a mencionar acerca de que yo no puedo usar el pantalón, mi respuesta sería la siguiente. Cuando el padre me mencione a mí que yo tengo que dejar de usarlo, cuando yo me sienta regañada, porque muchas veces utilizamos una cosa y nos sentimos incómodas con eso, o nos sentimos como, no sé si ustedes me están entendiendo, como raro al utilizar eso, ya entonces uno tiene que caer, uno tiene que decir, hey, algo está sucediendo. Entonces esa sería mi respuesta. Cuando yo me sienta regañada por el padre, entonces yo voy a dejar de utilizar eso. Amén, porque eso es una relación con el Padre. Amén. Es una relación con el Padre. Dios no es ninguna religión, sino una relación. El momento de que, por ejemplo, tú tienes un amigo y ese amigo te dice, mira, no me gusta esto que tú me haces. El amigo te va a decir a ti, pero eso que te dice el amigo no se lo va a decir a otra persona. Así mismo es Dios. Dios nos corrige a nosotros individualmente, porque el pecado de nosotros no es el mismo de otra persona, la debilidad de nosotros no es el mismo de otra persona. Amén, amén, amén. Y chicos, bueno, me siento muy agradecida con ustedes por haber participado en esto. Realmente ha sido un tema muy edificante. Gloria ¿Cómo a se han Dios. sentido en el día de hoy? Maravilloso. Bien, porque la silla tiene un colchoncito. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ustedes van a Maravilloso escuchar tema. siempre ocurrencias de nuestra hermana DJ, así que está tranquilo. Maravilloso tema, ¿verdad que sí? Amén, amén. Y bueno, pues nada, para terminar vamos a pasar con nuestra hermana DJ, que tiene algunos anuncios para ustedes. Ahora, chicos, quiero que vayan a YouTube y se suscriban a nuestro canal, que es Ministerio de Adolescentes Dios es Amor. Ahí cuando subamos nuestro primer video les estaremos dejando el link de nuestro Instagram. Como información principal les tengo que decir que cada domingo tenemos culto a las 9 de la mañana. Por favor, calle 8 pueden venir, Iglesia Dios es Amor. Les estaremos recibiendo con un grande abrazo y mucho cariño. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya para concluir, le quiero dar una recomendación, un consejo. No sé, llévense de mí si ustedes quieren. Búsquenlo en la Biblia, pero llévense de mí si ustedes quieren. Busquen de Cristo, arrepiéntanse de todo su pecado. No hagan lo mal hecho nunca. Y enfóquense que la presencia de Dios nunca falta en su vida. Que es todo.